A medida que el sol se levanta sobre las escarpadas cumbres del Himalaya, proyectando largas sombras a través del paisaje helado, se desarrolla una escalofriante historia en las laderas del Monte Everest. Erguido a una altura impresionante de 8.848 metros, el Everest ha sido un símbolo de la ambición humana y un testimonio del espíritu indomable de aventura. Sin embargo, también es un cementerio, donde cientos han perecido en su afán de conquistar el pico más alto del mundo. Este gigante formidable, un canto de sirena para los montañistas desde su primera ascensión exitosa en 1953 por Sir Edmund Hillary y Tenzing Norgay, más de 300 vidas han sido reclamadas por la montaña, con una tasa de mortalidad para los escaladores que alcanza un alarmante 1%. Pero, ¿qué se esconde detrás de estas trágicas pérdidas? Hipotermia, avalanchas, caídas y el temido mal de altura son los silenciosos asesinos del Everest, esperando reclamar las vidas incluso de los escaladores más experimentados. Entre las muchas víctimas, la historia de Rob Hall y Scott Fisher en el infame desastre de 1996 destaca. Su penosa odisea, al sucumbir a los brutales elementos durante una tormenta mortal, sirve como un sombrío recordatorio de la naturaleza implacable del Everest. El día más mortal de la montaña llegó el 25 de abril de 2015, cuando una avalancha provocada por un terremoto cobró la vida de 22 personas en el campo base del Everest. Sin embargo, en medio de los relatos de muerte, yace una realidad macabra. Los cuerpos de aquellos que caen permanecen en la montaña, preservados en el hielo y la nieve, sirviendo como sombríos hitos para los futuros escaladores. ¿Por qué se les deja allí y qué historias guardan? En palabras de Reinhold Messner, hablando sobre el riesgo y la mortalidad en el Everest: nunca debes olvidar que en las montañas no es un héroe quien gana, sino el que regresa. Cuando te paras en la cima del Everest, estás en la frontera entre la vida y la muerte, entre la gloria y la desesperación, y te das cuenta de lo fina que es esa línea. A medida que nos embarcamos en esta escalofriante exploración, les preguntamos a ustedes, nuestra intrépida audiencia, ¿están preparados para descubrir los sombríos secretos del Everest y enfrentar las duras realidades que yacen en la cima del mundo? Únanse a nosotros mientras nos adentramos en el corazón del pico más alto de la Tierra. Bienvenidos al diario de Julio César. El enigma del Everest, desentrañando los misterios de la cumbre más alta de la Tierra. En los anales de la exploración humana, pocas historias capturan la imaginación como las primeras expediciones al Monte Everest, el colosal centinela que guarda el Himalaya. El Monte Everest, que se eleva a 8.848 metros, medido en el año 2020, fue identificado por primera vez como el pico más alto del mundo en 1856 por la Gran Encuesta Trigonométrica de la India. Nombrado en honor a Sir George Everest, el anterior inspector general de la India, esta revelación despertó un atractivo irresistible entre aventureros y montañistas. La medición inicial, conocida como Pico 15, se calculó en 8.840 metros, una cifra notablemente precisa dada la tecnología de la época. El comienzo del siglo XX vio una oleada de expediciones británicas, impulsadas por una mezcla de ambición imperial y la pura emoción de lo desconocido. Los británicos, habiendo establecido una fuerte presencia en la India, estaban geográfica y políticamente posicionados para intentar el ascenso. La expedición de reconocimiento británica al Monte Everest de 1921, liderada por Charles Howard Bury, sentó las bases, trazando rutas y explorando posibles caminos hacia la cima. Esta expedición también marcó el primer uso de cilindros de oxígeno, un desarrollo revolucionario en la escalada de gran altitud. Sin embargo, fue la expedición de 1924 la que se grabó en la historia y el misterio. Liderada por el indomable espíritu de George Mallory, acompañado por el joven y robusto Andrew Irvine, esta expedición se convirtió en el centro de la leyenda del Everest. Mallory, un escalador experimentado, e Irvine, conocido por su ingenio mecánico, partieron en su último intento de alcanzar la cumbre el 8 de junio de 1924. Fueron vistos por última vez por su compañero de equipo, Noel Odell, escalando un imponente escalón rocoso, ahora conocido como el segundo paso, antes de desaparecer entre las nubes. La última mirada de Odell a ellos, yendo fuerte hacia la cima,
es una de las frases más citadas en el montañismo. La desaparición de Mallory e Irvine provocó interminables debates y teorías. Alcanzaron la cumbre antes de su prematuro fallecimiento. Durante años, esta pregunta permaneció sin respuesta, alimentando tanto la leyenda como el atractivo del Everest. No fue hasta 1999 que una expedición liderada por Eric Simonson descubrió el cuerpo de Mallory, congelado y bien conservado a 8.155 metros. Sus heridas sugerían una trágica caída. El cuerpo de Irvine, sin embargo, sigue perdido hasta el día de hoy, junto con la cámara que llevaban, que podría contener respuestas potenciales. El descubrimiento del cuerpo de Mallory hizo poco para calmar las especulaciones. En él se encontró una fotografía de su esposa, la cual había prometido dejar en la cumbre, y notablemente faltaba. Sin embargo, sin pruebas concretas como una cámara o evidencia fotográfica desde la cumbre, la pregunta de si fueron los primeros en alcanzar la cima del Everest sigue siendo un enigma tentador. Las primeras expediciones no se trataban solo de escalar una montaña, eran un testimonio de la resistencia humana, el coraje y la búsqueda incansable de lo desconocido. Los escaladores enfrentaron dificultades inimaginables, clima brutal, aire enrarecido y terreno traicionero. Sin embargo, su espíritu permaneció inquebrantable. La expedición de 1924, en particular, se destacó por su mezcla conmovedora de heroísmo y tragedia. La famosa respuesta de Mallory a la pregunta de por qué quería escalar el Everest, porque está ahí, ejemplifica el espíritu de los primeros montañeros. El punto cúlmine de la perseverancia, el triunfo de Hillary y Norgay en el Everest. En los anales de la exploración, pocas historias resuenan como la conquista del Monte Everest por Sir Edmund Hillary y Tenzing Norgay. Su ascenso en 1953, específicamente el 29 de mayo, marcó no solo un triunfo sobre la montaña más alta del mundo, sino que también simbolizó el punto cúlmine de la determinación y el coraje humanos. Esta expedición, un testimonio del espíritu humano indomable, grabó sus nombres para siempre en la historia y en el corazón de la leyenda del montañismo. La expedición británica al Everest de 1953, financiada por el Comité Himalayo Conjunto, fue un esfuerzo meticulosamente planeado, involucrando a más de 400 personas, incluyendo 362 porteadores y 20 sherpas. La historia comienza a principios de los años 50, una época en la que el Everest permanecía como un enigma inconquistado. Numerosas expediciones habían intentado y fallado, y la montaña, erguida a una altura colosal de 8.848 metros, era considerada insuperable por muchos. Sin embargo, la expedición británica al Everest de 1953, liderada por el coronel John Hunt, un militar apasionado por el montañismo, vio un rayo de esperanza. El equipo era una mezcla de escaladores experimentados, entre ellos el apicultor neozelandés, convertido en escalador, Edmund Hillary, nacido el 20 de julio de 1919, y el experimentado Sherpa Tenzing Norgay, nacido en mayo de 1914. La expedición enfrentó su primer gran desafío, incluso antes de llegar al campo base, recorriendo más de 300 millas de terreno accidentado solo para preparar el escenario del ascenso. Hillary y Norgay eran un dúo improbable, unidos por el destino y un sueño compartido. Hillary, con su experiencia en la apicultura, había desarrollado una pasión por la escalada en las escarpadas montañas de su tierra natal, inspirado por las vistas del Monte Cook y los Alpes del Sur. Norgay, por otro lado, creció a la sombra del Everest en la región de Khumbu, en Nepal, y había sido parte de varias expediciones al Everest desde 1935, aportando una invaluable experiencia y conocimiento local. A pesar de sus diferentes orígenes, compartían un vínculo tácito y un respeto mutuo, fundamentales en su viaje a la cima. Esta camaradería se simbolizó en su decisión de alcanzar la cumbre juntos, sin que ninguno pisara el pico primero. La expedición enfrentó numerosos desafíos. La ruta, traicionera e impredecible, estaba plagada de grietas, ascensos empinados y el constante peligro de avalanchas. El clima era otro formidable adversario, con vientos capaces de barrer campamentos y temperaturas bajo cero que podrían congelar a un hombre hasta la muerte. Sin embargo, en medio de estas dificultades,
el equipo perseveró, aclimatándose a la altitud y estableciendo campamentos más altos de manera constante. La expedición utilizó más de 800 libras de oxígeno, transportándolo en tanques de 20 libras, una técnica revolucionaria en ese momento. El empuje final para la cumbre llegó en la mañana del 29 de mayo de 1953. Hillary y Norgay, armados con su espíritu incansable, partieron del campamento 9 a una altitud de 27.900 pies. Atravesaron el peligroso Collado Sur, navegaron el intimidante paso de Hillary, una cara de roca casi vertical justo debajo de la cima, y finalmente, tras horas de esfuerzo agotador, se pararon en el punto más alto de la Tierra. Este momento histórico fue capturado en una famosa fotografía tomada por Hillary, mostrando a Norgay con su piolet, las banderas tibetanas ondeando en el viento. Las modestas palabras de Hillary a su regreso, "Derrotamos al bruto", se convirtieron en una cita legendaria que refleja su triunfo sobrio. Su exitoso ascenso no fue solo un logro personal, sino un momento de significado internacional. Fue anunciado en la mañana de la coronación de la reina Isabel II, sumándose al ambiente festivo en el Reino Unido. La noticia se difundió por todo el mundo, convirtiendo a Hillary y Norgay en íconos globales. Fueron aclamados como héroes, encarnaciones de valentía y aspiración humana. Hillary fue nombrado caballero por la reina Isabel II, y Norgay recibió la medalla George del Imperio Británico por su extraordinario logro. Su hazaña tuvo impactos de gran alcance, abrió las puertas para futuras expediciones y cambió la narrativa del Everest de un desafío insuperable a uno superable. Tenzing Norgay, en particular, se convirtió en un símbolo de orgullo e inspiración para la comunidad Sherpa y los escaladores de todo el mundo. Su ascenso desafió la narrativa centrada en Occidente, que prevalecía en el montañismo en ese momento, y destacó el papel vital que desempeñan los Sherpas en las expediciones al Himalaya. Hillary dedicó gran parte de su vida posterior a ayudar al pueblo Sherpa, estableciendo la Himalayan Trust en 1960, que construyó escuelas y hospitales en Nepal. Caminos del Everest hacia la gloria, las rutas que conquistan la cumbre. El monte Everest, un gigante majestuoso que se eleva sobre la Tierra, ha sido un símbolo de la aspiración y la perseverancia humanas. Las rutas a su cumbre no son solo caminos de roca y hielo, son los lienzos de la historia, pintados con las historias de triunfo y tragedia. Entre estas, las dos arterias principales hacia la cima, la ruta sur a través de Nepal y la ruta norte a través del Tíbet, han sido las más transitadas, cada una tejiendo su propia narrativa en los anales del montañismo. La ruta sur, que comienza en Nepal, ganó significado histórico como el camino tomado por Sir Edmund Hillary y Tenzing Norgay durante su histórico ascenso el 29 de mayo de 1953. Esta ruta comienza con la traicionera cascada de hielo Khumbu, un laberinto imponente de hielo con grietas y séracs que representa el primer gran desafío para los escaladores. Avanzando a través del valle del Ceubum occidental, los escaladores enfrentan la cara del Lhotse, una pendiente empinada y helada que conduce al Collado Sur, ubicado a una altura vertiginosa de 7.906 metros. Los últimos obstáculos incluyen el infame Paso Hillary, una pared rocosa casi vertical a unos 8.790 metros antes de alcanzar la cima. Esta ruta, que alberga la mayoría de las expediciones al Everest, debe su popularidad a condiciones climáticas relativamente estables y un acceso más fácil en comparación con su contraparte del norte. Por el contrario, la ruta norte, accesible desde el Tíbet, está impregnada del misticismo de las exploraciones de principios del siglo XX. Fue intentada por primera vez por montañistas británicos en la década de los 20. Esta ruta, que comienza desde la meseta tibetana, implica un viaje peligroso a través del glaciar Rongbuk, que conduce al campamento base avanzado, situado a una altitud de 6.500 metros. Los escaladores navegan a través de una serie de crestas y campamentos altos, enfrentando los desafíos de vientos fuertes y niveles más bajos de oxígeno, lo que la convierte en una ruta más técnicamente exigente. La arista noreste, una sección crítica de esta ruta, incluye el temible segundo paso, una formidable pared rocosa a 8.605 metros
ahora equipada con una escalera permanente, un testimonio del ingenio humano en la conquista de barreras naturales. A lo largo de los años, estas rutas han evolucionado, con escaladores buscando nuevos desafíos y ascensos más rápidos. Entre estos destaca el couloir Hornbein en la arista oeste, ascendido por primera vez en 1963 por los estadounidenses Tom Hornbein y Willie Unseld durante la expedición americana al Monte Everest. Esta ruta, conocida por su extrema dificultad y alto riesgo, marcó una desviación significativa de las rutas tradicionales. Demostró la naturaleza evolutiva del montañismo de gran altitud, empujando los límites de lo que se consideraba posible. Otra ruta notable es la arista sudeste, ascendida por primera vez en el invierno de 1980 por un equipo polaco, una hazaña que nunca se había intentado antes. Esta audaz expedición, liderada por Andrzej Zawada, abrió la puerta a los ascensos en invierno, agregando una nueva dimensión a la escalada del Everest. El ascenso en invierno, bajo condiciones extremas, con temperaturas que caen por debajo de los -60 grados centígrados, destacó la increíble resistencia y habilidad necesarias para conquistar el Everest. Cada ruta y cada ascenso en el Everest es una historia de esfuerzo humano contra abrumadoras adversidades. La montaña, con su clima duro y tiempo impredecible, ha sido un adversario implacable, cobrando la vida de muchos escaladores. Sin embargo, continúa atrayendo aventureros de todo el mundo, atraídos por el encanto de estar en la cima del mundo. El ascenso de Reinhold Messner y Peter Habeler en 1978 sin oxígeno suplementario en la Ruta Sur desafió los límites de la resistencia humana. En contraste, la desaparición de George Mallory y Andrew Irvine en 1924 en la Ruta Norte sigue siendo uno de los mayores misterios del montañismo, provocando debates y expediciones para encontrar evidencia de su destino. Escalando el extremo. Hazañas récord en el Everest. El Monte Everest, imponente centinela del Himalaya, no solo ha sido un símbolo de la resistencia y la aventura humana, sino también un terreno para establecer y romper asombrosos récords. Desde los escaladores más jóvenes y más viejos en alcanzar la cima hasta los ascensos más rápidos y múltiples expediciones exitosas, los récords del Everest son tan impresionantes como la misma montaña. El escalador más joven en alcanzar la cima del Everest, según los registros, fue el estadounidense Jordan Romero, quien en 2010 escaló la cima a la tierna edad de 13 años y 10 meses. El ascenso de Romero, iniciado desde el lado tibetano debido a las restricciones de edad de Nepal, desató debates sobre la seguridad y la ética de permitir escaladores tan jóvenes en el Everest. Mientras tanto, el récord del escalador más viejo lo ostenta Yuichiro Miura de Japón, quien en 2013, a la venerable edad de 80 años, alcanzó la cumbre del Everest. Su ascenso no fue solo una victoria personal sobre la edad y los límites físicos, sino también un mensaje inspirador para la comunidad senior, enfatizando que la edad no debe restringir los sueños y aspiraciones de uno. Los récords de velocidad en el Everest son igualmente asombrosos. El montañista nepalí Lakpa Yelu Sherpa estableció un récord notable para el ascenso más rápido en 2003, alcanzando la cumbre desde el campo base en solo 10 horas y 56 minutos. Esta increíble hazaña, lograda sin el uso de oxígeno suplementario, subraya la notable resistencia y habilidades de aclimatación de los Sherpas, los héroes anónimos del Everest. Kami Rita Sherpa, un nombre sinónimo de ascensos repetidos al Everest, ha alcanzado la cumbre unas asombrosas 24 veces, la más reciente en 2019. Sus logros sin paralelo destacan no solo su dedicación personal, sino también el papel crítico de los Sherpas en el apoyo a diversas expediciones al Everest. El profundo entendimiento de Kami Rita del ambiente de la montaña y su compromiso de guiar a otros a la cumbre es un poderoso testimonio del espíritu del montañismo. El Everest también ha sido el escenario de hazañas innovadoras por parte de escaladores con discapacidades. En 2001, Eric Weihenmayer de los Estados Unidos se convirtió en la primera persona ciega en alcanzar la cima del Everest. Su logro fue un ejemplo impactante de superación de limitaciones físicas para alcanzar un objetivo extraordinario, sirviendo como inspiración para personas con discapacidades en todo el mundo.
El viaje de Weihenmayer fue una mezcla de planificación meticulosa y espíritu indomable, demostrando que la visión está más allá de la vista. El ascenso invernal del Everest, un desafío formidable debido al frío extremo y el clima impredecible, fue logrado por primera vez por el escalador polaco Krzysztof Bielicki y el italiano Reinhold Messner en 1980. Esta expedición innovadora estableció un precedente en el ámbito del montañismo de alta montaña en invierno, demostrando que con las habilidades y determinación adecuadas, los escaladores pueden superar incluso las condiciones más duras. Estos récords en el Everest no son meras estadísticas, son historias de coraje humano, resiliencia y la incansable búsqueda de sueños. Sirven como fuente de inspiración, mostrando que con determinación y perseverancia, las personas pueden trascender sus límites percibidos. Cada poseedor de récord ha tejido su historia única en el tejido de la historia del Everest, inspirando a futuras generaciones a seguir superando los límites de lo humanamente posible. Los picos peligrosos. Historias estremecedoras del Everest. El monte Everest, que se eleva a 8.848 metros, es un símbolo de belleza impresionante y peligro implacable. Es un lugar donde la resistencia humana encuentra su prueba máxima, donde la delgada línea entre la supervivencia y el desastre a menudo se desdibuja. Entre las muchas historias grabadas en su fachada helada, el desastre del Everest de 1996 se erige como un sombrío recordatorio de la naturaleza impredecible de la montaña. Esta catástrofe se desarrolló el 10 y 11 de mayo de 1996, cuando una tormenta de nieve repentina envolvió a los escaladores de múltiples expediciones durante sus intentos de cumbre. Este desastre cobró 8 vidas, convirtiéndolo en uno de los días más mortales en la historia del Everest hasta ese momento. El evento, que involucró a equipos dirigidos por guías experimentados como Rob Hall de Adventure Consultants y Scott Fisher de Mountain Madness, se caracterizó por el exceso de gente, con 33 escaladores intentando la cumbre el mismo día y errores críticos bajo condiciones climáticas que empeoraban. La tragedia de 1996, vívidamente narrada en Hacia rutas salvajes de Jon Krakauer, sirve como un poderoso relato de los peligros de la escalada de alta montaña. Krakauer, el mismo parte de la expedición condenada, proporciona un relato de primera mano de los errores y el clima adverso que condujeron al desastre. Entre las víctimas estaban los guías Rob Hall y Scott Fisher, cuya experiencia había sido previamente incuestionable. Sus muertes conmocionaron a la comunidad de montañismo, subrayando el peligro indiscriminado de la montaña. Este evento desató un amplio debate sobre la comercialización del Everest y las responsabilidades éticas de los líderes de expedición. También condujo a un mayor escrutinio de las expediciones comerciales y el nivel de experiencia de los escaladores que intentaban alcanzar la cumbre del Everest. Sin embargo, la historia del Everest también está tejida con increíbles historias de supervivencia. Una de ellas es la de Beck Weathers, un escalador de la catástrofe de 1996. Dejado por muerto en las secuelas de la tormenta de nieve, Weathers recuperó milagrosamente la conciencia y se tambaleó de regreso al campamento, sobreviviendo a severas congelaciones. Su asombroso regreso del borde de la muerte es un testimonio de la resistencia de la voluntad humana. A pesar de perder su mano derecha y su nariz por congelación, la historia de supervivencia de Weathers sigue siendo una de las más notables en la historia del Everest. Su experiencia destaca no solo los peligros del Everest, sino también la notable capacidad de supervivencia humana bajo condiciones extremas. Otras historias de supervivencia notables incluyen la de Lincoln Hall en 2006. Después de alcanzar la cumbre, Hall sufrió de edema cerebral y fue dejado por su equipo, presumiblemente muerto. Asombrosamente, fue encontrado vivo al día siguiente por otro equipo, habiendo sobrevivido una noche solo a 8.600 metros. Su rescate, que involucró un esfuerzo concertado de los escaladores Dan Mathur, Andrew Brush, Miles Osborne y Jangbu Sherpa, destacó el espíritu de solidaridad y compasión humana que a menudo surge en condiciones tan extremas. La supervivencia de Hall, después de pasar más de 12 horas expuesto a tal altitud, fue nada menos que milagrosa y añadió otro capítulo increíble a la saga de historias de supervivencia en el Everest.
En 2012 se desarrolló otro dramático rescate cuando el escalador turco Aydin Irmak, varado y sin oxígeno, fue llevado montaña abajo por el escalador estadounidense Dave Hahn. Este extraordinario acto de valentía y fuerza salvó la vida de Irmak, mostrando el profundo sentido de camaradería que existe entre los escaladores, incluso en las situaciones más peligrosas. Hahn, un escalador experimentado del Everest, demostró el código no escrito del montañismo, la disposición a arriesgar la propia vida para salvar a otra. Este incidente no solo sirvió como una inspiradora historia de supervivencia, sino que también destacó la importancia crítica de guías experimentados y desinteresados en el Everest. Los héroes anónimos del Everest, los Sherpas y su papel fundamental. En la imponente saga del Monte Everest, los Sherpas, un grupo étnico indígena de los Himalayas nepalíes, han sido durante mucho tiempo los héroes anónimos. Sus invaluables contribuciones al montañismo en el Everest están impregnadas de una rica historia de valentía, habilidad y una íntima conexión con las montañas que llaman hogar. El papel de los Sherpas en las expediciones al Everest trasciende el mero apoyo físico. Los Sherpas han sido fundamentales para el éxito de numerosas expediciones desde la década de 1920. Su conocimiento del terreno, habilidad para navegar por caminos peligrosos y experiencia en el establecimiento de campamentos los hacen indispensables. Tenzing Norgay, quien alcanzó la cima del Everest con Sir Edmund Hillary en 1953, es quizás el Sherpa más famoso, simbolizando el papel crucial de su comunidad en el montañismo. Sin embargo, hay muchos como Kami Rita Sherpa, quien, a partir de 2019, ostenta el récord de más ascensos al Everest, con un asombroso total de 24 cumbres. Los desafíos y peligros que enfrentan los Sherpas son inmensos. A menudo son los primeros en pisar los peligrosos caminos, colocando cuerdas y escaleras y exponiéndose a los riesgos de avalanchas, grietas y las condiciones extremas de las altas altitudes. La avalancha del Everest de 2014, que se cobró la vida de 16 escaladores nepalíes, la mayoría de ellos Sherpas, destacó los riesgos desproporcionados a los que se enfrentan. Este trágico incidente atrajo la atención mundial hacia sus vulnerabilidades y desató debates sobre sus condiciones laborales, compensación y reconocimiento. Las implicaciones socioeconómicas de la industria del alpinismo son significativas para la comunidad Sherpa. Las expediciones de escalada proporcionan ingresos esenciales en una región con oportunidades económicas limitadas. Para muchos Sherpas, los beneficios financieros de participar en expediciones superan los riesgos. Los ingresos de una sola temporada de escalada pueden sostener a una familia durante un año, financiar la educación de los niños y construir viviendas. Sin embargo, esta dependencia de la industria de la escalada también coloca a los Sherpas en una posición vulnerable, a menudo obligándolos a trabajar en condiciones peligrosas por la supervivencia económica de sus familias. A pesar de su papel crítico, los Sherpas históricamente han recibido poco reconocimiento en comparación con los escaladores occidentales. Esta disparidad ha ido cambiando gradualmente, con mayor conciencia y reconocimiento de sus contribuciones y sacrificios. Iniciativas de varias organizaciones tienen como objetivo apoyar a los Sherpas, proporcionándoles mejor equipo, seguro y capacitación para garantizar expediciones más seguras. Además, la profunda conexión espiritual de los Sherpas con el Himalaya agrega una dimensión única a su papel. Para ellos, el Everest, o Chomolungma como lo llaman, no es solo una montaña a conquistar, sino una entidad sagrada. Este respeto por la montaña se refleja en su enfoque de la escalada, que combina el respeto por la naturaleza con sus notables habilidades de montañismo. Los dilemas éticos del Everest, controversias en el techo del mundo. El monte Everest, erigido como el símbolo último de la conquista humana sobre la naturaleza, no solo ha sido un lugar de logros extraordinarios, sino también de profundas controversias. Entre las más apremiantes están los casos de escaladores que pasan junto a montañistas en apuros sin ayudarlos y los debates en curso sobre la regulación y limitación de los permisos de escalada. En mayo de 2006, el mundo de la escalada se estremeció con la tragedia de David Sharp, un montañista británico que murió durante un ascenso en solitario. Su difícil situación, ignorada por varios escaladores enfocados en sus ofertas de cumbre, provocó un clamor global.
Mark Inglis, un doble amputado que admitió haber pasado junto a Sharp, fue arrastrado a un torbellino de críticas. Este evento subrayó dolorosamente una tendencia en el Everest, donde la ambición de alcanzar la cima a menudo eclipsa el código no escrito de la ética del montañismo. Otro duro recordatorio de este dilema ético fue la muerte, en 2012, de la escaladora canadiense Shreya Shackler-Fine. Su cuerpo sin vida, yaciendo cerca de la cumbre, fue pasado por numerosos escaladores. Este incidente sacó a la luz la incómoda verdad de la zona de la muerte del Everest, por encima de los 8.000 metros, donde el oxígeno es escaso y el ambiente es hostil. Los escaladores a menudo se enfrentan a la cruda realidad de que detenerse para ayudar a un compañero montañista podría significar arriesgar sus propias vidas. Estos incidentes plantean profundas preguntas sobre las obligaciones morales de los escaladores y el valor que se le da a la vida humana en las condiciones más extremas. La conversación sobre el Everest también se extiende al controvertido tema de la regulación de permisos. La creciente comercialización del Everest ha llevado a un aumento en el número de escaladores, con el gobierno nepalés emitiendo 381 permisos solo en la primavera de 2019. El resultado es a menudo un ambiente congestionado y peligroso, ejemplificado por el infame atasco de tráfico en el paso Hillary en 2019, donde los escaladores quedaron atrapados en una peligrosa cola a gran altitud. Esta sobrepoblación no solo aumenta el riesgo de accidentes y enfermedades relacionadas con la altitud, sino que también contribuye a la degradación ambiental de la montaña. Los debates se intensifican sobre la implementación de regulaciones más estrictas para los permisos de escalada. Los críticos argumentan la necesidad de demostrar experiencia en alta altitud y de imponer requisitos de aptitud física estrictos para abordar la montaña. Tales medidas podrían potencialmente reducir el número de escaladores mal preparados y mejorar la seguridad general. Sin embargo, estas regulaciones propuestas son complejas, enredadas en las realidades económicas de Nepal, un país que depende en gran medida de los ingresos de las expediciones al Everest. La temporada de escalada aporta ingresos vitales a muchas comunidades nepalíes, con cada permiso costando $11.000 a partir de 2019, contribuyendo significativamente al sector turístico del país. Peligros en la cima. Los mortales peligros del Everest. El monte Everest, el impresionante gigante del Himalaya, no es solo un símbolo de la aspiración humana, sino también de los graves peligros que acechan en sus laderas. La montaña ha cobrado más de 300 vidas desde los primeros intentos de conquistarla a principios del siglo XX, con varias formas de muerte, pintando una imagen cruda de los peligros en altas altitudes. La avalancha de 2014, una de las más mortales en la historia del Everest, trágicamente se llevó las vidas de 16 sherpas en la cascada de hielo de Khumbu, un sombrío recordatorio de la imprevisibilidad y ferocidad de estas cascadas de nieve. Las grietas, profundas fisuras ocultas por engañosos puentes de nieve, representan otra amenaza significativa. En 1982, la montaña se cobró las vidas de los escaladores estadounidenses Marty Howe y Terry Bech en un escalofriante incidente donde Howe, escalando la cara del Lhotse, cayó a su muerte, llevándose a Bech consigo. Tales accidentes subrayan la naturaleza engañosa y traicionera del terreno en el Everest. La congelación es una causa frecuente de lesiones graves y muerte en el Everest, resultado del frío extremo. Un ejemplo notable de esto fue en 1996, cuando Beck Weathers sobrevivió a una tormenta severa, pero sufrió una congelación que cambió su vida, llevando a la amputación de sus manos. El riesgo de congelación es implacable y puede escalar de menor a mortal en cuestión de horas bajo las duras condiciones de la montaña. Los ataques cardíacos, resultado de la inmensa tensión física y el estrés de la alta altitud, no son infrecuentes. La muerte de la escaladora japonesa Hannelore Schmatz en 1979, cerca del campamento 4, después de hacer cumbre, fue atribuida al agotamiento y un posible ataque cardíaco, resaltando las demandas cardiovasculares de tal ascenso. El edema cerebral de gran altitud y el edema pulmonar de gran altitud están entre las enfermedades más temidas en el Everest. En 1998, la escaladora Francis Arsentiev sucumbió a un presunto HAP después de su ascenso sin oxígeno.
Estas condiciones, causadas por la reacción adversa del cuerpo a los bajos niveles de oxígeno en altas altitudes, pueden deteriorar rápidamente la salud de un escalador, a menudo con resultados fatales. La amenaza silenciosa de la fatiga, a menudo pasada por alto, ha llevado a numerosas fatalidades. Los escaladores, agotados por la implacable subida y las duras condiciones ambientales, pueden cometer errores fatales. La muerte del escalador británico David Sharp en 2006 cerca de la cumbre, probablemente por frío y agotamiento, sirve como un sombrío ejemplo de los peligros de la fatiga. El peligro inminente del colapso de Seracs es otra amenaza impredecible en el Everest. Estos enormes bloques de hielo inestables pueden desprenderse sin previo aviso. Un trágico incidente en 2005 vio la muerte de 3 escaladores debido a un colapso de Serac en la cascada de hielo, un sombrío recordatorio de las estructuras de hielo constantemente cambiantes y precarias de la montaña. Las muertes en el Everest no son meras estadísticas, narran historias de ambición, perseverancia y la dura realidad del montañismo de alta altitud. Cada fatalidad es un recordatorio de la naturaleza implacable de la montaña y el respeto que exige. A medida que los escaladores continúan desafiándose a sí mismos contra la imponente fuerza del Everest, estos peligros sirven como un telón de fondo sobrio a la impresionante atracción de estar en la cima del mundo. Centinelas eternos, el duradero legado de los caídos en el Everest. El monte Everest, erigido como el desafío supremo para los montañistas, guarda un aspecto sombrío en su legado. Es el lugar de descanso final para más de 300 escaladores que han perecido en sus laderas. Esta cruda realidad se hace evidente en el fenómeno de los cuerpos de los escaladores, sirviendo como puntos de referencia. Entre los más notables está Botas Verdes, un escalador no identificado que se cree es Tsewang Paljor, miembro de la desafortunada expedición india de 1996. Sus botas de colores brillantes, sobresaliendo de una alcoba de piedra caliza a 27.890 pies en la ruta de la arista noreste, se han convertido en un escalofriante punto de referencia. Otro ejemplo conmovedor es el cuerpo de Francis Arsentiev, quien murió durante su descenso en 1998 después de convertirse en la primera mujer estadounidense en alcanzar la cumbre sin oxígeno suplementario. Durante años, su cuerpo, trágicamente apodado Bella Durmiente, fue visible cerca del camino de la cumbre, un recordatorio inquietante de los peligros del Everest. La ética en torno a la recuperación de estos cuerpos o la decisión de dejarlos en su lugar es un tema polémico y complejo. Los esfuerzos de recuperación en el Everest están plagados de riesgos extremos, a menudo considerados más peligrosos que la escalada inicial. Esto se destacó en 2007, cuando un equipo dirigido por Ian Woodall emprendió una expedición para recuperar el cuerpo de Arsentiev, moviéndolo de vista por respeto. El alto costo, tanto financiero como en términos de riesgo humano, hace que dichas recuperaciones sean raras. A menudo, las familias de los fallecidos enfrentan la desgarradora decisión de dejar a sus seres queridos en la montaña como una necesidad práctica, entrelazada con el sentimiento de que el Everest fue su pasión y su último viaje. La factibilidad de la recuperación depende en gran medida de la ubicación y las circunstancias de la muerte. Mientras que los cuerpos en áreas más bajas como la cascada de hielo Khumbu pueden ser recuperables, aquellos en la zona de la muerte, por encima de los 8.000 metros, como Rob Hall y Scott Fisher, quienes perecieron en el desastre de 1996, a menudo permanecen. La altitud extrema, el terreno traicionero y el clima impredecible hacen que las operaciones de recuperación sean casi imposibles en estas zonas. En los últimos años, ha habido esfuerzos para abordar el problema de los cuerpos en el Everest. El gobierno nepalés, reconociendo las implicaciones éticas y ambientales, ha llevado a cabo expediciones de limpieza. Estas iniciativas han eliminado varios cuerpos de las áreas más bajas, junto con toneladas de basura dejadas por décadas de expediciones. Sin embargo, las zonas más altas, especialmente por encima del Collado Sur, siguen siendo un cementerio de cierta manera, con cuerpos preservados en el hielo y la nieve. El Everest en venta. El impacto de la comercialización en la cima más alta del mundo. El monte Everest, alguna vez un desafío formidable reservado para alpinistas de élite,
ha presenciado una transformación dramática debido al auge de las compañías comerciales de guías. Esta tendencia comenzó en serio en la década de 1990, con compañías como Adventure Consultants y Himalayan Experience Ltd. Ofreciendo tours guiados a la cumbre. Estas compañías proporcionaban oxígeno suplementario, establecían cuerdas fijas y preparaban campamentos prearreglados, haciendo la cumbre accesible a un rango más amplio de escaladores. Sin embargo, esta democratización del Everest ha llevado a un significativo hacinamiento. El desastre del Everest de 1996, donde 8 escaladores murieron en medio de un embotellamiento en el empuje a la cumbre, subrayó los riesgos inherentes. Into Thin Air, de Jon Krakauer, llevó este problema a la atención global, destacando la peligrosa combinación de escaladores inexpertos y las duras realidades del montañismo de alta altitud. El hacinamiento en el Everest ha alcanzado niveles sin precedentes en años recientes. La temporada de escalada de 2019 fue particularmente ilustrativa de este problema, con fotografías virales mostrando colas de escaladores serpenteando su camino a la cumbre. Más de 381 permisos fueron emitidos por el gobierno nepalí ese año, llevando a más de 800 personas, incluyendo sherpas, a la montaña durante la temporada pico. Este hacinamiento no solo aumenta el riesgo de accidentes y exacerba las enfermedades relacionadas con la altitud, sino que también pone una inmensa tensión en el delicado ecosistema de la montaña. El impacto ambiental de la comercialización del Everest es una preocupación creciente. La montaña está llena de residuos de expediciones, incluyendo botes de oxígeno, equipo roto y otros escombros. Se estima que más de 50 toneladas de basura se han acumulado en el Everest. En respuesta, el gobierno nepalí y varias ONG han iniciado campañas de limpieza. Un esfuerzo notable en 2019 llevó a la eliminación de 11 toneladas de basura y 4 cuerpos. A pesar de estos esfuerzos, el desafío de mantener limpio el Everest sigue siendo desalentador, dado el continuo flujo de escaladores cada temporada. La comercialización del Everest ha tenido efectos profundos en la montaña y en aquellos que buscan escalarla. Si bien ha abierto la puerta para que muchos cumplan su sueño de alcanzar la cumbre, también ha planteado serias preguntas éticas y ambientales. Equilibrar los beneficios económicos del turismo del Everest con la necesidad de preservar y respetar esta icónica montaña es un desafío continuo. A medida que el atractivo del Everest continúa atrayendo escaladores de todo el mundo, encontrar un camino sostenible hacia adelante es crucial para asegurar que este majestuoso pico siga siendo una fuente de asombro para las futuras generaciones. Navegando nuevos horizontes, cambios tecnológicos y ambientales en el Everest. El monte Everest, erigido como un desafío colosal y un símbolo de la grandeza de la naturaleza, está experimentando transformaciones significativas debido a los avances tecnológicos y los cambios ambientales. Estos desarrollos están remodelando la experiencia de escalada e introduciendo nuevas dinámicas en las expediciones al Everest. El campo del equipo de escalada ha visto avances notables. Los trajes modernos, empleando materiales de última generación, ofrecen una mayor eficiencia térmica y un peso reducido, muy lejos del equipo voluminoso de la expedición de Edmund Hillary y Tenzing Norgay de 1953. Los sistemas de oxígeno también han evolucionado, con escaladores como Kami Rita Sherpa, quien ha alcanzado la cima del Everest 24 veces hasta el año 2019, beneficiándose de cilindros de oxígeno más ligeros y eficientes. Esta evolución tecnológica es crucial en la zona de la muerte, donde cada onza cuenta. La tecnología de comunicación también ha dado un salto adelante, con teléfonos satelitales y dispositivos GPS ahora estándar en los kits de los escaladores, una mejora significativa en comparación con el rudimentario equipo de radio utilizado en expediciones anteriores. La previsión meteorológica en el Everest ha experimentado una revolución, convirtiéndose en una herramienta crítica para ascensos exitosos. Modelos meteorológicos avanzados y datos en tiempo real, como los proporcionados por servicios como everestweather.com, ofrecen pronósticos precisos y oportunos. Esto no estaba disponible durante la trágica catástrofe del Everest de 1996, donde tormentas repentinas llevaron a la muerte de 8 escaladores. La mejora en la previsión
ha sido fundamental en la planificación de ventanas de cumbre más seguras, reduciendo el riesgo de ser atrapado en cambios climáticos repentinos. Sin embargo, el cambio climático plantea nuevos desafíos. El derretimiento de los glaciares del Everest, atribuido al calentamiento global, está alterando las rutas de escalada. La cascada de hielo Khumbu, una de las secciones más peligrosas de la ruta del Collado Sur, muestra signos de inestabilidad debido a este retroceso glaciar. Investigaciones de científicos, incluidos aquellos del Centro Internacional para el Desarrollo de Montañas Integrado, indican una pérdida significativa de hielo en la región del Everest, impactando no solo las rutas de escalada, sino también los ecosistemas locales. Los cambios ambientales en el Everest han llevado a consecuencias inesperadas, como la aparición de cuerpos de escaladores pasados, previamente sepultados en el hielo. Esta sombría revelación plantea dilemas éticos sobre el manejo y respeto de estos aventureros caídos. También subraya las implicaciones para la salud y el medio ambiente del derretimiento de los glaciares, haciendo eco de las preocupaciones de escaladores y ambientalistas por igual. En respuesta a estos impactos ambientales, ha habido esfuerzos concertados para hacer la escalada más sostenible. Las campañas de limpieza se han intensificado, con el gobierno nepalés y varias ONG tomando medidas proactivas. La iniciativa de limpieza de 2019, que eliminó más de 11 toneladas de basura y 4 cuerpos del Everest, es parte de los esfuerzos continuos para preservar la ecología de la montaña. Estas iniciativas son vitales para mantener la belleza natural del Everest, que atrae a miles de escaladores y turistas cada año. El desafío del aire tenue. Comprendiendo la fisiología de alta altitud en el Everest, el monte Everest, alcanzando una asombrosa altura de 8.848 metros, presenta un formidable desafío para la fisiología humana. La altitud extrema crea una condición conocida como hipoxia hipovárica, donde la reducida presión atmosférica conduce a niveles más bajos de oxígeno. Este entorno empuja el cuerpo humano a sus límites, necesitando una serie de respuestas fisiológicas adaptativas. Por ejemplo, los escaladores inicialmente experimentan un aumento en la frecuencia cardíaca y respiratoria, mientras el cuerpo intenta maximizar la captación de oxígeno. Sin embargo, esta adaptación tiene sus límites. La exposición prolongada a tales condiciones puede llevar a la enfermedad de montaña aguda y, en casos severos, puede progresar a condiciones potencialmente mortales como el edema pulmonar de alta altitud y el edema cerebral de alta altitud. Estas últimas condiciones han cobrado vidas en el Everest, incluyendo escaladores renombrados como Francis Arsentiev en 1998 y Rob Hall durante la trágica catástrofe del Everest de 1996. La última comunicación de Hall con su equipo: «Te amo, duerme bien, mi amor. Por favor, no te preocupes demasiado», subraya conmovedoramente el costo humano de la escalada en alta altitud. El papel del oxígeno suplementario en las expediciones al Everest es un factor crítico en la seguridad y el éxito de los escaladores. Desde el primer ascenso exitoso de Sir Edmund Hillary y Tenzing Norgay en 1953, el uso de oxígeno suplementario se ha convertido en una práctica estándar. La mayoría de los escaladores ahora usan oxígeno embotellado por encima de los 7.000 metros para mitigar los riesgos de la enfermedad de altura. Sin embargo, la dependencia del oxígeno suplementario no está exenta de controversias y peligros. La catástrofe del Everest de 1996 destacó los peligros asociados con la dependencia del oxígeno, ya que varios escaladores enfrentaron situaciones potencialmente mortales debido a fallos en los sistemas de oxígeno y su mala gestión. Los casos en los que los escaladores han comenzado a usar oxígeno suplementario más abajo en la montaña, contrario a las prácticas recomendadas, ilustran el potencial de mal uso y la excesiva dependencia de la ayuda artificial. El cambio climático está exacerbando los desafíos de la fisiología de alta altitud en el Everest. A medida que las temperaturas globales aumentan, los Himalayas están experimentando una significativa fusión glaciar, alterando el paisaje de la montaña y las condiciones de escalada. La cascada de hielo de Khumbu, una sección peligrosa de la ruta del Collado Sur, se ha vuelto cada vez más inestable, presentando mayores riesgos para los escaladores.
Estos cambios ambientales necesitan un mayor nivel de adaptabilidad y preparación entre los escaladores, quienes ahora deben enfrentar un entorno montañoso en evolución y menos predecible. Los avances en la medicina y el equipo de alta montaña han sido fundamentales para mejorar la seguridad y las tasas de éxito de los escaladores. Los trajes de escalada modernos, hechos de materiales de vanguardia como Gore-Tex, ofrecen una protección mejorada contra el frío extremo y el viento, mientras que los avances en los sistemas de oxígeno los han hecho más eficientes y confiables. La investigación en medicina de alta montaña ha llevado a medidas preventivas y tratamientos mejorados para enfermedades relacionadas con la altitud, contribuyendo a una disminución en las fatalidades y un aumento en las cumbres exitosas. Por ejemplo, el uso de medicamentos como el acetazolamida para la prevención de AMS y la disponibilidad de cámaras hiperbáricas portátiles han mejorado significativamente la seguridad de los escaladores. Everest, un pico entrelazado con significado cultural. El monte Everest, una presencia colosal que se extiende en la frontera de Nepal y Tíbet, no es solo una maravilla geográfica, sino un símbolo profundamente arraigado en el tejido cultural de las comunidades que lo rodean. En la cultura nepalí, el Everest, conocido como Sagarmatha, es considerado como la madre del universo. Este respeto trasciende su estatura física, incrustándolo profundamente en la vida espiritual de las comunidades locales. El pueblo Sherpa, nativo de la región del Himalaya, tiene al Everest en alta estima, viéndolo como una deidad. Su conexión espiritual con la montaña se ejemplifica en rituales como la ceremonia puja, un rito religioso realizado antes de las expediciones de escalada. Durante la puja se realizan oraciones y ofrendas y se atan banderas de oración coloridas, creyendo que llevan las oraciones al cielo. Esta ceremonia es una expresión profunda de respeto y una súplica por un paso seguro, reflejando la creencia arraigada de los Sherpas en la santidad de la montaña. La cultura tibetana, enriquecida por las tradiciones budistas, ve a Chomolungma, el nombre tibetano para el Everest, como una encarnación sagrada del principio divino femenino. Para los tibetanos, el Everest no es solo una entidad física, sino un símbolo de logro espiritual, similar al viaje hacia la iluminación en la filosofía budista. La montaña aparece en numerosas leyendas y mitos tibetanos, agregando una dimensión mística a su grandeza. Escalar el Everest, desde una perspectiva tibetana, es como una peregrinación, un viaje no solo de significado físico, sino también espiritual. Este aspecto cultural influye en cómo los tibetanos interactúan con la montaña, enfatizando el respeto y la humildad. Para los escaladores de todo el mundo, el Everest representa el desafío definitivo, un símbolo de lograr lo aparentemente imposible. Se ha convertido en una metáfora de la aspiración y perseverancia humanas, trascendiendo las fronteras culturales y geográficas. El atractivo universal de la montaña se captura en la famosa respuesta de George Mallory a por qué quería escalar el Everest. ¿Por qué está ahí? Esta declaración epitomiza el encanto del Everest como un símbolo de conquistar las mayores alturas. Al concluir nuestro viaje a través de los imponentes cuentos y profundos misterios del monte Everest, nos vamos con una comprensión más profunda de este magnífico pico. Desde los primeros pasos triunfantes de Sir Edmund Hillary y Tenzing Norgay en 1953, hasta las valientes almas que continúan grabando sus historias en su lienzo helado, el Everest sigue siendo un testimonio del coraje y la aspiración humanos. Cada huella dejada en su nieve es una narrativa de perseverancia, cada cumbre una historia de triunfo contra todo pronóstico. Pero el Everest es más que una montaña, es un símbolo de nuestra inquebrantable búsqueda de aventura y descubrimiento. En palabras de George Mallory, quien soñaba con conquistar el Everest, la primera pregunta que harás y que debo intentar responder es esta: ¿cuál es el uso de escalar el monte Everest? Y mi respuesta debe ser de inmediato: no tiene utilidad. No hay la menor perspectiva de ningún beneficio. Oh, podemos aprender un poco sobre el comportamiento del cuerpo humano en grandes alturas, y posiblemente los médicos puedan aprovechar nuestras observaciones para fines de aviación, pero por lo demás, nada resultará de ello. No traeremos ni un poco de oro o plata, ni una gema, ni carbón o hierro. Si no puedes entender que hay algo en el hombre que responde al desafío de esta montaña y sale a su encuentro, que la lucha es la lucha de la vida misma hacia arriba y siempre hacia arriba, entonces
no verás por qué vamos. En este espíritu, el Everest continuará cautivando y desafiando, una sirena de los cielos que llama a aquellos que se atreven a soñar en grande. Y mientras miramos hacia su cima imponente, tocando los cielos, recordamos las infinitas posibilidades que yacen dentro de todos nosotros. Adiós, y que tus viajes siempre te lleven a nuevas alturas.